Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Soy Conchita García, bienvenidos. Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues estoy muy contenta porque tengo una gran invitada. Ella es Luz Angélica Colín, que ella acaba de terminar una maestría en creación literaria y además es titiritera y bueno, pues ha hecho obras de teatro y tiene una amplia carrera en la creatividad y por eso le hemos invitado porque vamos a hablar de la creatividad en los colegios, en el aula principalmente, ¿no? ¿Por qué se ha ido perdiendo la creatividad tanto en el maestro como en el alumno? ¿Por qué ya no somos capaces de imaginar, ¿no? Y de crear en un salón de clases con los recursos que tengas? Porque muchas veces no es que necesite, es que no tengo, ¿no? Si no es necesita. Entonces, bienvenida, Angélica. Muchas gracias, Conchita, te agradezco mucho. Saludo a todo tu auditorio. Pues me da muchísimo gusto estar aquí contigo para compartir este fascinante tema sobre la creatividad, que viene de la mano de la imaginación. Claro. Y yéndonos un poquito más atrás, yo diría de la capacidad de asombro. Okay. Hemos perdido nuestra capacidad de asombro y de allí deriva la falta de imaginación y luego la creatividad. Fíjate que sí, esto que te decías tú ahorita de la capacidad de asombro. Yo vengo de un campamento el fin de semana con chiquitos de primero de primaria y platicábamos eso, que los niños han perdido esa capacidad de asombro de lo que están viendo, ¿no? Hasta veíamos unas flores o ves unos paisajes, ves cómo cantan los pájaros, los árboles enormes que nos decían este árbol tiene 150 años y tú lo ves y dices, wow, ¿no? Un árbol de 150 años. Por todo lo que pasó, ¿no? Ajá, y ves a los niños que les es, o sea, pasa desapercibido e incluso hasta para los papás, ¿no? Porque ese campamento iban papás. Entonces, en esa parte creo que sí, que va muy de la mano con esa capacidad de asombro, de ver un amanecer, ¿no? Un atardecer aquí en Querétaro que son tan hermosos, de ver una flor o de ver toda esta parte de la naturaleza que dices tú, ¿cómo fue creado, no? Claro, ¿Quién lo hizo? O sea, ¿cómo salió solita la planta y la flor tan hermosa que está con tantos colores y tan combinada, y etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es clave, yo creo, en los colegios, ¿no? Desde lo que proviene de la madre naturaleza a también lo que ha sido creado por el hombre, claro. ¿no? A veces pasas por una calle y descubres un nicho y dices, ¡ay, qué hermosura de nicho! Claro. Este seguramente es barroco por cómo está hecho el estuco, la piedra, en fin, cómo está tallado. Y dices, sí, seguro que es barroco y nunca lo había visto. ¿Cómo? Tengo 20, 25 años de vivir aquí, no me había fijado. Pero yo creo que tiene mucho que ver en quién nos guía. Yo creo que sí, Conchita, vivimos en la inmediatez del mundo. Todo es rápido, todo es un abrir y cerrar de latas para hacer hasta de comer, ¿no? Con todos los conservadores, con todos los colorantes artificiales. Entonces estamos creando, dicen que somos lo que comemos, claro. ¿no? Si comemos cosas artificiales, ¿en qué nos estamos convirtiendo? En artificios, ¿no? Claro. En seres donde la inmediatez es lo que nos gobierna, lo que nos rige. Entonces lo que es más rápido, lo que me permite dejarte de hijo, aquí te encargo con una tablet y ahí en la tablet que sea tu nana, yo me tengo que ir corriendo a trabajar, yo me tengo que ir corriendo a a cualquier cosa, cualquier actividad. Somos hiperactivos, pero me parece que esa hiperactividad tiene poca sustancia, claro. poca profundidad. Y si no hay raíz, ¿de dónde sacas la capacidad de asombro? Claro. ¿No? Yo creo que es importantísimo detener a tu hijo y decirle, ¿ya viste esa Catarina? ¿Cuál Catarina? Y entonces el chico aprende a mirar incluso en el suelo y observar el camino de hormigas y por qué van allí, por qué algunas van cargando. Y mira, está trozando un pedazo de hoja. Digo, las cosas que aprende un niño de la propia vida y de la madre natura, no te las enseña un libro. Claro, ¿no? No hay cosa más poderosa y más fuerte que lo vivencial. Claro. Eso nunca se te va a olvidar porque además fue una experiencia de vida de la mano de tu padre o de tu madre
o de la guía, ¿no? En este caso puede ser un educador, un maestro, quien te leía, a lo mejor el que esté en la ludoteca, porque aún en una ludoteca seguramente puedes hablarle de los ácaros de una alfombra, ¿no? Y entonces, a ver, vamos a imaginar qué hay aquí en esta alfombra y qué están haciendo los ácaros, se están reuniendo todos juntos. A lo mejor también traen un libro, sería graciosísimo imaginar a los ácaros con un libro en la mano, ¿no? Leyendo en esa ludoteca o en esa biblioteca. Y eso genera, pues, que empiece a caminar la ardilla, ¿no? Claro. A provocarte asombro y a provocarte imaginación. Y de allí, pues, deriva la creatividad. Incluso la curiosidad, ¿no? De decir, bueno, me asombro y luego todavía quiero seguir. Es que eso es lo que despiertas cuando provocas el asombro, claro. Despiertas, oye, pero ¿por qué cortó la hoja? Ajá. ¿No? ¿Pero por qué van caminando todas en fila? Ah, pues porque despiertan un aroma, desprenden un aroma y entonces todas se guían por ese aroma. Y si tú les echas agua, cortas el aroma y entonces todas se vuelven loquitas y empiezan a mandar nuevas señales, ¿no? Entonces el chico empieza a observar y dice, hoy descubrí algo, la comunidad de las hormigas, ¿no? Claro. Y qué son los insectos, y de allí un montón de cosas, ¿no? Porque cuando lo vea en la primaria y se lo enseñan en ciencias naturales, no va a ser árido. Claro. Se va a acordar de cómo lo vivió, ¿no? De manera sensorial, ¿no? Lo que te entra por los sentidos, siempre he dicho que cuando tú educas a través de los sentidos, es una enseñanza que queda como un aprendizaje y no como un dato. Claro. El dato lo olvidas pronto. Pasó el examen, se olvidó. Ya se te olvidó. Estudiaste para el examen y fueron datos. Pero cuando aprendes conocimiento, eso se queda para toda tu vida, ¿no? Es aprender con H, ¿no? Lo tomas y se hace tuyo. ¿Y cómo se hace tuyo? A través de los sentidos. Si tú a un chico le das a oler, le das a palpar, le das a tocar, le das a que las texturas distinga una de otra, empieza a discernir y a ver por qué esta está rugosa, por qué esta no, tenga la edad que tenga, porque a veces creemos que los niños más pequeñitos, por ejemplo, dicen algunos papás, no, está chiquito, no entiende. No, pues desde que están en la pancita de mamá, viene sintiendo, viene entendiendo, escucha cuando hay un pleito entre papá y mamá, siente la música que le pones, eso desarrolla sus sentidos, habilidades cognitivas, conexiones neuronales. ¿Cómo no va a entender un chiquito que ya nació lo que estás diciendo? Entiende todo, solo que no lo puede verbalizar porque apenas está estructurando el lenguaje. Entonces, esa parte de capacidad de asombro, para que genere la curiosidad y luego después la imaginación y después pueda crear, ¿no? Que es la parte que nos ocupa hoy. Tiene que ver mucho primero con los padres de familia. Sería la base, tienen desde pequeños, ¿no? Sí. Porque nosotros los tenemos aquí, bueno, los más chiquitos entran 2, 3 años y los tenemos poco tiempo, pero la mayor parte del tiempo los tienen los papás. Entre más chiquitos, más tiempo los tienen en casa o en donde los tengan, y menos tiempo pasan en la escuela, pero desde ahí entonces tendría el papá, la mamá, que aprovecharse de cualquier momento, ¿no? Que sales y de cualquier cosa, ¿no? Ese campamento yo observé muchas cosas en los niños, ¿no? Y me llamaba la atención, por ejemplo, nos cayó el sábado un aguacero como hacía muchos años que no veía yo. Pero así de eso que dices, qué rico. Se cayó el cielo. Se cayó el cielo, exactamente, ¿no? Y empezó a granizar, ¿no? Entonces muchos niños, y todos los papás, miren, están granizando. ¿Cómo? ¿Cuándo? A ver, ¿cómo? Las bolitas blancas, es hielo, que no sé. O sea, muchos niños no habían visto granizar, ¿no? Entonces, ahí te vas dando cuenta que, y están en primero de primaria, o sea, estás hablando de niños de 6, 7 años. Pero desde allí, Conchita, qué padre que los papás le dijeron, oye, está granizando, miren las bolitas. Pero fueron unos cuantos. Porque la mayoría, ¿qué dice? Métete, córrele, que te vas a mojar, te va a pegar el granizo. Sí, ¿no? Y hubo un papá, uno solamente, que le dijo, vente, vamos a sentir la lluvia y que sientas, pero que me va, no, siente, están chiquitos, no te va a pegar. No va a pasar nada, ¿no? Te mojas y te entonces secas. Ya estaba afuera y decía, ¿a poco no? Qué padre, ¿no? Estaban con las chamarras y todo, pero ¿a poco no? Qué padre se siente, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Desde esa parte de permitirles sentir, ¿no? La lluvia. Incluso, fíjate, conceptos tan abstractos como puede ser la evaporación. Tú ponle un granito de granizo al niño y dile, ahora se va a evaporar y vas a ver cómo se deshace en tu mano. ¿Qué lo deshizo? El calor. Eso no se le va a olvidar. Claro. Es un concepto que podría ser bien abstracto en años posteriores de educación o ¿no? A lo largo de su vida de enseñanza. Y aquí lo aprendió en un instante y de manera vívida. Sí. Exactamente. Entonces, yo creo que esas experiencias que
que puedes aprovechar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, que el papá esté como muy en conciencia de decir, tengo que enseñarle a mi hijo que sea esa parte pues hasta de asombrarme yo, porque si no me asombro yo, pues él no se va a asombrar. Entonces, aunque yo diga, ay, es que mira, está lloviendo, como el papá, ¿no? Qué padrísimo, está lloviendo, claro. Vente, vámonos, mira los granizos de esto, Entonces el niño sale cogido de la mano de su papá y entonces está mojándose. Los demás se quedaban viendo así como que, casi que papá, vamos allá afuera, ¿no? Pero pues a veces el miedo se va a enfermar, le vaya a pegar, vaya a caer un rayo, no sé, 1000 cosas que pueden pensar los papás, pero yo creo que desde ahí está. Y después viene en el colegio, en las aulas, ¿no? Que el profesor también tenga esa capacidad de asombro, que tenga también esa curiosidad y que se las transmita a los alumnos y que luego pueda también después pues lograr que estos niños puedan imaginar y crear, ¿no? Porque pues Walt Disney decía, ¿no? Si lo puedes soñar, lo puedes crear. Lo puedes crear y lograr. El foco tan solo, ¿no? Ajá. Fue producto de la imaginación de alguien, ¿no? Claro, entonces... Y lo creó. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros trabajar esa parte, pero también los maestros tendrían que tener esas habilidades ya conseguidas, ¿no? Que seguramente sí las tuvimos. Yo me acuerdo un video que salió que decía que la escuela mata la creatividad, ¿no? Yo decía, ay, qué terrible. Porque efectivamente sí la mata en el sentido de que, a ver, ahora vas a hacer un dibujo que tenga sol y el sol va a ser amarillo, ¿no? Y vas a hacer la florecita que sea rosa y vas a hacer una casita que esté café y un rito que pase por ella, así, ¿no? Por decir algo. Entonces, al dar tanta instrucción, pues le matas la creatividad. Todo. Si para un niño el sol era verde, ya no fue verde, entonces ¿no? Tú dibuja un paisaje, el que tú quieras, cuando haya sido esto y lo otro. Yo quisiera ahorita que regresemos del corte, que nos platicaras, ¿qué podemos hacer los colegios para volver a asombrarnos, ¿no? Los docentes, volver a transmitir ese asombro al niño, la curiosidad y después, posteriormente, bueno, pues también la imaginación con la lectura, con todo esto, y que puedan ellos crear algo a su edad, ¿no? ¿Por qué? Porque México necesita muchísimo de esta creatividad, ¿no? Sí somos creativos, pero como que siento que luego a veces esa creatividad no produce lo que podía producir, ¿no? A veces somos, como nos llaman a veces, ¿no? Somos, que se te descompuso esto y bueno, tienes con un alambrito y le haces, entonces... pero no hay que dices, pues no me reditúa eso, ¿no? Entonces, que nos platiques cómo podemos que sí realmente esto sea beneficio hasta para nuestro país, ¿no? Entonces, regresamos ahorita en un momento más, estamos aquí con Luz Angélica Colín, que pues ella es una gran titiritera, que también quiero que nos platique de eso. Claro, y estamos ahorita hablando sobre la creatividad en las aulas. Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y estamos con Luz Angélica Colín, que nos está platicando acerca de lo que es la creatividad. Y bueno, pues ella nos decía precisamente que tiene que haber primero una capacidad de asombro, ¿verdad? Que esto lleva a la curiosidad y luego la imaginación para poder crear, ¿no? Y crear en donde verdaderamente lo que tú hagas sea productivo, sea para beneficio de alguien, porque si no, o de algo, ¿no? De muchos, simplemente, porque sí, ciertamente el mexicano sí tiene, yo creo que esa facilidad, ¿no? Porque luego de inventiva, te una gran inventiva, unas ¿no? Sí. Soluciones que dices, bueno, no. Lo ves tan solo en los memes. Sí, solamente a los mexicanos todavía no ocurre el hecho y ya están los memes listos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo? O sea, exactamente. Sí, y entonces, pero sin embargo, esa creatividad, pues, ¿qué produce? Nada más te dices, mira qué chistoso, jajaja. Ni siquiera sabes quién es el autor. Y ni siquiera sabes quién es el autor, ¿no? Entonces, que esa creatividad la utilizáramos pues para beneficio de nosotros mismos y de nuestro mismo país, ¿no? De hacerlo crecer, de hacerlo producir, de hacerlo, ¿qué recomendarías a las escuelas o a los padres de familia, empezando por los pequeñitos? Pues mira, yo creo que es una tarea, no quiero decir titánica,
porque yo creo que si todos sumamos la parte que nos toca, no se vuelve titánico. Si cada quien hace el porcentaje que te corresponde en el área de influencia que tienes, suma todo eso y tienes al país completo y cubierto. Y sería, ¿no?, hasta divertido, ¿no? Yo creo que... Esa es la parte más genial. ¿No? Que yo me lo imagino y digo, bueno, sabe ser bien divertido. Generar así capacidad de asombro. De allí el gusto por el conocimiento, el gusto por conocer más, por saber más, por abrevar del conocimiento, te va a llevar a un chico que no se va a aburrir en las aulas, obviamente. De allí la imaginación, la inventiva, y pasas a la creatividad. Okay. Y un chico que imagina, un chico que es capaz de crear, es un adulto que va a resolver problemas. Claro. El asunto es que a veces los papás y los maestros creen que imaginación y creatividad es como para la ludoteca, como para niños de preescolar. No, esto es para que tú saques tu niño interior, incluso tú adulto saques tu niño interior y te diviertas con la vida. Claro. Y hoy dicen, los adultos se volvieron aburridos, pues es que el niño interior lo tenemos no solo dormido, desmayado. Sí, yo creo que ya está muerto ahí. Sí, caray. Y entonces hay que tener despierto ese niño interior. Si tú lo tienes despierto, te vuelves juguetón. Y si te vuelves juguetón, inmediatamente conectas con el niño que está enfrente de ti. Niño, joven o adulto. Claro. ¿No? Te lo puedo decir, por ejemplo, yo que soy titiritera, se trabaja con unos muñecos más o menos de tamaño que son para televisión y son de técnica moped porque son bocones, abren la boca y pueden hablar. Se ha demostrado que cuando se dan cursos de capacitación con este tipo de títeres, en lugar de un coach, por más internacional que sea, la clase obrera, empresarial e incluso en puestos directivos altos captan mucho más qué es lo que se tenía que resolver a través del títere que cuando se los dice otra persona. Es impresionante cómo el hecho de que rompas la barrera de que todo es serio, todo es formal, todo es aquí estiradito y quietecitos porque si no se ve mal, cuando rompes esa barrera y empiezas a hacer juguetón, los otros inmediatamente rompen la barrera también y permiten que todo llegue fácilmente. En lugar de hacer esto, ¿qué me vas a enseñar? Sí, claro. ¿Qué me vas a... Claro, inmediatamente. ¿Y cómo llegaste a ser titiritera ahorita que lo mencionas? Pues mira, yo creo que desde muy chica se me desarrolló la capacidad de asombro. Desde muy chica, gracias a dos factores. Tuve dos padres maravillosos que yo podría decir que eran alfa y omega, ¿no? Porque justamente fueron grandes maestros porque eran muy diferentes, de formas de ver la vida distinta y eso pues ayuda mucho. Tienes dos grandes maestros, ¿no? Entonces, mi mamá gustaba muchísimo de las historias, no de la historia solamente, sino de las historias. Te sabía contar de Querétaro absolutamente todo, dónde había vivido fulanita de tal, que hasta tenía el perro echado en la puerta, que hasta tenía un gato de Angora, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, conocías la historia y la podías ver cuando te la iba platicando, ¿no? Soy de familia queretana, aunque yo me formé en el DF. Y estando en el DF, todas las mañanas fuimos de los niños que nos despertaban con el canal que te iba dando la hora, minuto a minuto. ¡Tí! ¿No? Que era así como, cuando ya sonaba la campanita, les dije, se está acercando el momento de irte a la escuela. Pero mientras estaban los anuncios, yo recuerdo haber imaginado hasta los chocolates, de chocolates Turín, ricos. Y yo imaginaba el chocolate desenvolviéndose, hablaban de una vaca lechera, del restaurante de la vaquita, que después con el terremoto pues se fue y cosas así. Y yo imaginaba. Afortunadamente en mi casa se descompuso la televisión, afortunadamente. Y como vivíamos hasta Ciudad Satélite, que en ese entonces, digo, estoy hablando de un milenio, pero sí, había una enorme distancia entre el Distrito Federal y Ciudad Satélite, para conseguir el bulbo, pues había que echarte toda la mañana para ir, y mi mamá no estaba dispuesta a echarse ese viajecito. Así que el bulbo se quedó ahí esperando y afortunadamente teníamos un radio antiguo que era así horizontal y captaba hasta onda corta. Yo llegué a oír a Radio Francia Internacional, Radio Italiana y la Dolce Welle. Entonces yo oía esas voces y decía, wow, ¿cómo será el señor que está hablando? ¿No? Claro. Y también de niña llegué a oír Apague la luz y escuche. Y la música con Carlos López Moctezuma y esas voces engoladas me hacían imaginar a los personajes. Y luego decía, y la verja se abrió. Tú imaginabas la reja inmediatamente y entonces la señora volteó y su cara se había convertido en una mancha llena de hongos. Chale, imaginabas todo eso y era fascinante porque oías también 20,000 programas que tenía la XDW en esa época, que era la que más producía pues radionovelas, ¿no? Y entonces oías al perro y te lo podías imaginar, porque si un perro ladra, pues te imaginas un perro canijo, flaco, todo entelerido, ¿no? Los cascos de los caballos, que por supuesto eran producidos con efectos allí mismo,
pero tú de niño oías eso y ¡pum! La imaginación, Sí, la imaginación. a todo lo que da. Mi mamá era una gran lectora, entonces pues me compró muy chica, a lo mejor muy precozmente, yo me eché El Conde de Montecristo como a los 7 años, ¿no? Me eché algunos cuentos de Edgar Allan Poe, entonces, pues todo eso, olvídate, pues echó a volar mi imaginación, Claro. ¿no? En donde vivíamos no había librerías, pero había una mercería de japoneses. Y como todos sabemos, los japoneses leen por lo menos en promedio un libro a la semana, Sí. cosa que los mexicanos no les alcanzamos a un libro al año, Ni al tristemente. año siquiera, ¿no? tristemente. Y entonces, como buenos japoneses, aunque era mercería, una mercería muy grande, tenían todo un apartado de libros. Y allí estaban los libros de Editorial Novaro, que ponía la mitad era texto y la mitad eran dibujos. Entonces mi mamá, bueno, mientras más le pedía, más me compraba, ¿no? Mecha y Mujercitas, o sea, los grandes clásicos Todos los universales, grandes clásicos. obras de Víctor Hugo y demás, me las fui echando y me encantaba cada vez más. Una vez que pones un libro en las manos de un niño, a partir de entonces se vuelve un lector. ¿Y cómo poner un libro en las manos de un niño? Es igual que como pones una muñeca o un cochecito. Si tú dices al niño, tienen que leer Platero y yo, ya lo vacunaste contra la lectura. Claro. En cambio, si tú pones libros, siendo papá o mamá en casa, igual que pones los juguetes en un estantero, desde los libros hablados, el bebé ya está leyendo. Claro. Aunque no lo pueda verbalizar y Claro. aunque no tenga el lenguaje estructurado, está leyendo una imagen. Y dice, inmediatamente te señala el trenecito, el cochito, si es un elefante, te hace onomatopeyas y está leyendo el chiquitín, Claro. ¿no? Creemos que no lee, claro que lee, desde bebitito ya está leyendo. Y es poner los libros ahí al alcance del niño, como pones exactamente igual los juguetes. Que recomendaría que desde que llega Reyes, pues les ayuden a hacer la cartita para que les pidan a los Reyes y a Santa, pues que les traigan que libros. les traigan ¿no? libros, ¿no? Entonces ahí el contar el cuento en la noche, por ejemplo, que era una práctica muy común. Yo me acuerdo, mi marido les contaba cuentos a mis hijos y que se ha ido perdiendo, ¿no? Ya todo es el córrele, el papá todavía ni llega, la mamá anda... Y si llega muerto, en calidad de entonces, bulto. Pero sí hacer ese esfuerzo de leerles, por ejemplo, si están muy pequeños, leerles un cuento para que vuele esa imaginación, ¿no? Y empezarles a hacer esa parte de lectora, como tú dices, no importa que no sepan leer, cómprales cuentos, ¿no? Claro. Hay muchas, ahorita ya hay mucho, ¿no? Y al respecto yo creo que hay muchas dudas, Conchita, de los papás. Dicen, bueno, pero ¿cuál libro le leo a mi hijo? Es muy sencillo, pónganse en el papel de su chiquito. El papel del chiquito, es decir, si es un bebé, su entorno habla de historias familiares, obviamente, ¿no? Si es un niño que ya empezó a crecer, ya tiene el entorno escolar. Entonces le vas a buscar libros de cuentos que tengan el entorno escolar y que hablen de experiencias escolares. Si ya es puberto, bueno, si entra a la pubertad, para que no se vea tan feo, ¿verdad? Si entra a la pubertad, pues le vas a comprar dar historias de aventuras, porque es lo que le va a atrapar. Y así sucesivamente, solo míralo y ve qué es su área de interés y eso te va a decir qué libro de cuentos le puede interesar. Pero además en las librerías hay quien te puede recomendar muy bien, incluso autores que ayuden a hacer viajar la imaginación de los pequeñitos, ¿no? Que los ayuden a tener y esa lo de los creatividad. títeres, ¿no? A mí me gusta mucho esa parte porque yo a mi nieto le compré unos títeres y de esos, no sé si son títeres o son que los metes en las manos, ¿no? Títere de guante o guiñol, como se ajá, llama, de guiñol. Le compré unos animales, ¿no? Y entonces el día que llegué, pues le llamaron la atención, no los había visto, entonces yo me los metí en la mano, entonces pues él se los metió. Y empezamos a jugar, ¿no? Y entonces él hacía sus diálogos, yo el mío, hicimos la historia, o sea, que el elefante, yo quiero ser el elefante, no yo el tigre porque el tigre es más fuerte, y no, yo la jirafa y así, y hicimos una historia, ¿no? Y entonces, ahora que se vino de vacaciones, traía sus títeres, ¿no? O sea, qué bello. Entonces como que me dio la medida, le digo, mira, como que sí le gustó y sabe quién va a venir a jugar con él, claro, ¿no? claro. O sea, también esa parte de que a lo mejor necesitan también los papás como hacer un esfuerzo, luego no saben ni qué comprarles, pues comprarles ese tipo de cosas, ¿no? Como que los venden en todos lados y pueden ellos crear sus propias historias. Nosotros aquí en el colegio sí tenemos teatrito guiñol, tanto en preescolar como en primaria, en la sala de lectura. Y los niños leen un libro y después lo cuentan, ¿no? Ellos por equipos lo cuentan con... Y bueno, se dan unas divertidas y cambian las historias por completo, ¿no? Pero qué genial, ¿no? Pero eso porque es lo creatividad. Claro. Y se les permite, ¿no? Y entonces
yo creo que esa es la parte también importante de los colegios, de no encuadrarlos en algo, sino dejarlos que ellos desarrollen. Así es. Y tener esa creatividad. Y bueno, pues el tiempo se acaba muy rápido en televisión. Nunca me quedo satisfecha con un programa, siempre me faltó preguntar más, ¿no? Se va muy rápido. Pero quiero agradecerte porque pues nos has dado mucha luz en el sentido de los papás, por ejemplo. No lo hubiera podido pensar que pues estando chiquitos, ¿no? Pues hasta te fijes en un hormiguero. Quiero resaltar eso porque cualquier cosa puede ser motivo para poder desarrollar estas habilidades que son fundamentales en nuestros alumnos y pues en la gente mayor, que claro. seamos creativos para poder resolver problemas que, pues de eso se trata el trabajo, finalmente, ¿no? Mucho es resolver problemas de cualquier cuestión. Entonces, agradecerte mucho, Luz Angélica, y pues que ojalá otro día puedas venir con tus títeres y me encantará. Claro nos que des sí, una con todo muestra gusto. de Claro cómo se trabaja para que el maestro pues tenga pues la idea, ¿no? Porque a lo mejor a decir, bueno, sí, ¿y cómo llego con mis títeres y cómo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me voy a ver ridículo? Tenemos no sé, el Museo del ¿no? Títere, Conchita, aquí okay. en el pueblito, en Fray Sebastián de Gallegos número 1, en la Casa de la Cultura del pueblito, ahí sí. está el museo y los recorridos son los sábados y domingos. Solo bueno. los 2 próximos sábados está en mantenimiento la Casa de Cultura, pero ya después del 8 de julio estamos en actividad permanente sábados y domingos con recorridos guiados, para que vayan las educadoras, okay. para que vayan los docentes, para que se despierte su creatividad. Les puedo asegurar que se van a enamorar. Tenemos más de 100 piezas de todo el mundo. Órale. ¿No? Sí. Entonces van a poder descubrir un universo. Ahí está ya, por lo menos aquí en Querétaro, ¿no? Y habrá en otros lugares de México y del mundo que puedan tener esas oportunidades, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Angélica. De verdad fue un gusto Igualmente, platicar Conchita. contigo. Yo cerraría nada más diciéndoles a las maestras y a los papás, ¿qué quieren tener? ¿Una caja de pelotas donde ustedes la hagan rebotar al son que ustedes dicen o prefieren estrellas de 7 picos? Qué bonito, qué bonita frase y qué bonita reflexión. Entonces, pues nos quedamos con eso y pues nos vemos en una semana más en su programa Educación y Conciencia. Hasta la próxima.